Bueno, con la llegada de El Caballero de los Siete Reinos, el universo de Poniente se hace todavía más grande. Y claro, con esto llega la pregunta del millón que seguro muchos están haciendo. A ver, ¿esto es una secuela? ¿Es una precuela? ¿Dónde exactamente encaja esta nueva historia? Si esta nueva pieza en el enorme rompecabezas que es la cronología de los Siete Reinos parece un poco confusa, es totalmente normal. Pasa hasta entre los fans más clavados. Pero de verdad, no hay de qué preocuparse. Justo para eso estamos aquí. Vamos a aclarar todas esas dudas, a desglosar esta nueva serie para que todos, tanto los que vienen siguiendo la saga desde siempre, como los que recién se suman, puedan disfrutarla al máximo. Así que, empecemos. Ok, vamos a empezar por la pregunta más importante, el orden cronológico. Y es que entender cuándo ocurre esta historia es la clave para de verdad poder comprender su importancia en todo el universo. A ver, la historia del Caballero de los Siete Reinos arranca en el año 209 después de la conquista. ¿Qué significa esto? Pues que la sitúa casi un siglo después de que empezara la Casa del Dragón, pero, al mismo tiempo, casi un siglo antes de todo lo que vimos en Juego de Tronos. O sea que, en pocas palabras, es una secuela de una y una precuela de la otra. Un sándwich temporal, por así decirlo. Y para ser un poco más específicos, estamos hablando de unos 90 años antes de que conociéramos a los Stark y a los Lannister. Es una época en la que los Targaryen todavía se sientan en el trono de hierro, sí, pero el recuerdo de los dragones ya como que se ha empezado a desvanecer. Ya son más una leyenda que una realidad. Muy bien, ahora pasemos de la gran línea de tiempo a lo que de verdad importa, quiénes están en el corazón de esta aventura. Porque esta historia no se centra en reyes y reinas luchando por el poder, para nada. Se centra en dos de los héroes más improbables de todo Poniente. A la izquierda tenemos a Ser Duncan el Alto, mejor conocido como Dunk. Es un joven de origen súper humilde que solo busca ser un verdadero caballero. Y a la derecha está su pequeño escudero, Egg, un niño bastante testarudo que esconde una identidad que podría, literalmente, cambiarlo todo. Es, en secreto, Aegon Targaryen, un príncipe de la casa real, y es justo ese contraste el que mueve toda su historia, todo su viaje. Y aquí es súper importante entender qué significa ser un caballero errante en Poniente. No estamos hablando de un señor con un castillo y tierras, no. Un caballero errante es un guerrero que va de un lado a otro, casi siempre pobre, viviendo de lo que sabe hacer con la espada, buscando trabajo en torneos o sirviendo a algún noble. Esto define por completo la perspectiva de Dunk. Está mucho más cerca del pueblo, es menos cínico y en general mucho más humano. Y esto nos lleva a un punto que es crucial, el tono de la serie. Si alguien espera ver guerras masivas y dragones por todos lados, bueno, esta historia ofrece algo muy diferente, algo mucho más íntimo. Esta frase lo resume a la perfección. La serie deja de lado las conspiraciones en los palacios y los conflictos que amenazan al mundo entero para centrarse en un Poniente mucho más terrenal, donde las verdaderas luchas son el honor y la supervivencia del día a día. Así que, en lugar de ejércitos gigantes, lo que veremos son torneos. En lugar de profecías sobre el fin del mundo, veremos esa línea delgadísima que separa el honor de la desgracia. Y en lugar de grandes batallas por el trono, vamos a seguir las aventuras personales de nuestros dos protagonistas. Es una mirada a las consecuencias más silenciosas que dejaron las guerras del pasado. El punto clave aquí es que la serie adapta una colección de novelas cortas de George R. Martin, que se conocen como los cuentos de Dunk y Egg. Y esto le da un tono como más episódico, más de aventura, que es muy distinto a la trama política súper densa de Canción de Hielo y Fuego. Pero ojo, que la escala sea menor no significa para nada que su impacto lo sea. De hecho, esta historia funciona como un puente narrativo que es fundamental. A ver, veamos cómo es que conecta toda la saga que hemos visto en pantalla hasta ahora. Pensemos en cómo fluye todo. La Casa del Dragón nos muestra el final superviolento de la Era de los Dragones. Luego, casi un siglo después, el Caballero de los Siete Reinos retoma la historia siguiendo el viaje del joven Egg. Y el destino de este niño va a influir directamente en el futuro de su dinastía y en ese mundo políticamente tan inestable que después heredarán los Stark y los Lannister. Y aquí están las conexiones directas, las que nos vuelan la cabeza. El joven Egg no es otro que el futuro rey Aegon V, el hermano del maestre Aemon de la Guardia de la Noche. También es el bisabuelo del rey loco, Aerys II, lo que lo conecta directito con Daenerys. Y por si fuera poco, se sabe que el mismísimo Ser Duncan el Alto es un ancestro de la honorable Brienne de Tarth. Todo se conecta.
La trama de la primera temporada arranca cuando Dong decide participar en un torneo en un lugar llamado Vadoceniza, pero un incidente ahí lo obliga a defender su honor en un juicio de 7, que es un combate súper brutal y que tendrá consecuencias devastadoras, y esto básicamente definirá el inicio de su leyenda y su vínculo con él. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. En un universo definido por el poder, la guerra y la magia, tal vez la historia más reveladora no es la de los reyes en sus tronos, sino la de un caballero errante que simplemente trata de hacer lo correcto. Quizás, en su viaje, encontremos la verdadera esencia de lo que significa ser un héroe en Poniente.